En la historia de México siempre ha estado presente la migración, y este desplazamiento constante de personas ha definido al México que conocemos en la actualidad, es decir, un país de tránsito, de destino y de retorno. Mujeres, hombres y niños que huyen de la violencia, la pobreza y la inestabilidad en sus países de origen ven a México como un puente, a menudo peligroso, hacia el sueño o quizá a la pesadilla americana. El flujo de personas hacia los Estados Unidos es constante. Los migrantes no solo llegan de Centroamérica, sino de Sudamérica e incluso de países en África y Asia. Debido a la importancia de México en tema migratorio, sus políticas en el asunto han estado bajo la lupa internacional. Los gobiernos de este país han enfrentado una enorme presión tanto de su vecino del norte como de las propias dinámicas internas que son afectadas por el flujo de personas. México se convirtió en un cruce de caminos para personas de Centroamérica, Sudamérica y de otras partes del mundo que huyen de múltiples problemas en sus naciones de origen para encontrar un lugar seguro para vivir. El flujo migratorio ha puesto en los últimos años en una posición compleja al gobierno mexicano por dos razones. La primera, por la presión de Estados Unidos, y la segunda, por la necesidad de recursos necesarios para abordar el constante flujo migratorio en la región. Una situación que hasta la actualidad pone a prueba la capacidad del país para equilibrar la seguridad nacional con la protección de los derechos de las personas en movimiento. Desde el 1 de octubre de 2024, México tiene por primera vez en su historia a una mujer ejerciendo el cargo de presidenta de la nación. Claudia Sheinbaum Pardo recibe el mandato en medio de un escenario complejo. Por un lado, la presión estadounidense para evitar la entrada de migrantes desde el sur y por el otro, la llegada de estos hacia la frontera norte, donde cruzarían a Estados Unidos. Con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero de 2025, los migrantes empezaron a enfrentar duras políticas antimigratorias que formaban parte de las promesas electorales del nuevo mandatario. Y de las promesas, Trump pasó a la acción. En sus primeros 100 días cambió el panorama migratorio en la región, afectando a varios países, destacándose México al ser una nación fronteriza con Estados Unidos y que significaba para los migrantes el último paso para llegar a Estados Unidos. Entre las acciones de Trump destacan redadas masivas, militarización de la frontera, restricción del ingreso de ciudadanos de cualquier nación del continente y la criminalización del migrante, lo que generó que las personas que se encontraban en tránsito a Estados Unidos se quedaran en las fronteras mexicanas. Otra acción que afectó gravemente a los migrantes mexicanos fue el cierre de la aplicación CBP One, implementada desde 2023 como herramienta digital para gestionar solicitudes de asilo en la frontera sur de Estados Unidos y dada de baja al poco tiempo de llegar Donald Trump a la presidencia. Esta decisión llevó al gobierno mexicano a iniciar gestiones de apoyo al migrante desde los consulados en territorio estadounidense. Hemos logrado configurar un equipo jurídico de 2.610 personas. Estos son entre las asesorías externas que se han contratado, aquellas alianzas que se han hecho con escuelas de derecho, con algunos despachos de abogados, muchos de ellos también de migrantes connacionales que de manera voluntaria, pro bono, se han comprometido y forman parte de los servicios consulares que en este momento se están ofreciendo. Y esto junto con las 1.700 y pico de plazas que tienen nuestros consulados en otros servicios, aparte de los de protección y de documentación, pues nos da un total de 4.383 personas que para nuestras y nuestros paisanos están a sus órdenes. Están para servirles, para orientarlos, para apoyarlos y cuando se requiera, para protegerlos y defenderlos, independientemente de su estatus migratorio e independientemente del lugar en el que se encuentren en los Estados Unidos. Otra acción del gobierno mexicano para ayudar a sus connacionales en territorio estadounidense fue la creación de la aplicación móvil Consul App,
misma que acompañaría al migrante ofreciéndole información fundamental para que conozca sus derechos en diferentes situaciones y se les permitiera entender los mecanismos de preguntas y respuestas de la policía, interrogantes que se utilizan para incriminar a migrantes. Entre otras características de la aplicación se destaca la posibilidad de registrar contactos más cercanos en caso de alguna emergencia, la presencia de un botón de alerta para notificar de una deportación inminente, siendo esto solo funcional para mexicanos que estén en los Estados Unidos, y el acceso al Centro de Información y Asistencia a los Migrantes Mexicanos, un call center de apoyo en casos de falla en la aplicación. Posterior a su anuncio, se colocó en todas las plataformas digitales para que los migrantes la descargaran y utilizaran. A finales de enero de 2025, el gobierno mexicano también inició el programa México te abraza, cuya finalidad es ayudar a todo aquel mexicano que retornaba al país. Ante la repatriación de connacionales que están en Estados Unidos, el gobierno de México, reitero, está preparado con la estrategia efectiva de recepción México te abraza. Se trata de un plan que fue instruido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y en el que participa todo el gobierno. Ya se cuenta con protocolos para recibir a los repatriados en los puertos fronterizos y aeropuertos, proporcionándoles apoyos para regresar a sus lugares de origen e integrarse a programas sociales y laborales. Se les vinculará con todos los servicios integrales de la administración. El objetivo general es recibir a mexicanas y mexicanos repatriados con calidad y humanismo. Los objetivos específicos es articular un trabajo interinstitucional de todo el gobierno de México y los gobiernos estatales y otras instancias para recibir y atender a los connacionales. También vigilar el cumplimiento de tratados y acuerdos internacionales y bilaterales en materia de repatriación para estar preparados ante acciones que violen los derechos de nuestros paisanos. También garantizar, por supuesto, la bienvenida y la reintegración a sus comunidades de origen. Y la idea es que quien decida regresar de manera voluntaria o que por alguna razón sea deportado, podamos recibirlo con este programa que se llama México te abraza. Este programa de atención garantiza el retorno seguro de los mexicanos a su país. Para recibir a los migrantes, el gobierno creó varios centros de atención ubicados en la frontera norte, que fueron construidos al poco tiempo de anunciarse esta política de atención al migrante. La instalación de 9 centros de atención y se van a ubicar en municipios colindantes a los puntos de repatriación con todos los servicios necesarios como luz, agua, internet, drenaje, vías de comunicación. En medio de una inestabilidad migratoria tan grande en la región, este programa es un respiro para miles de personas que son víctimas de las políticas migratorias de Donald Trump. No están solos, no van a estar solos, ahí está nuestra red consular, estamos permanentemente en contacto con ellos y estaremos atentos para tratar de asistirles a la brevedad posible en función de las circunstancias que se vayan presentando. En abril de 2025 se celebró en Tegucigalpa, Honduras, la sesión plenaria de la Cumbre de Estados Latinoamericanos y Caribeños, evento al que asistió la presidenta Claudia Sheinbaum, quien rechazó la forma en que se criminaliza a los migrantes del continente y el ensañamiento de la administración de Donald Trump contra estas personas. Rechazamos el racismo, el clasismo, la violación a los derechos humanos y la criminalización de hermanos de nuestro continente que por alguna causa han tenido la necesidad de emigrar hacia el norte. Para nosotros, las y los mexicanos migrantes son héroes y heroínas que cuidan de sus familias en México, pero que también sostienen una buena parte de la economía de los Estados Unidos. En mayo de 2025, el gobierno mexicano comunicó a la nación los avances de la Estrategia Nacional de Repatriación México te abraza y celebró los resultados de este plan de atención al migrante.
A la fecha y desde el 21 de enero que se instaló este programa han llegado 38,065 personas mexicanas. El número de repatriados hasta mayo de 2025 era de casi 15,000 personas, incluyendo menores de edad. 21 de enero que comenzó la estrategia a la fecha, hemos recibido ahí en los centros, claro, los que han querido acudir, los hemos recibido con calidez y humanismo a más de 14,300 de nuestros paisanos y paisanas, a quienes se han brindado más de 129,000 servicios. Hemos entregado más de 47,800 raciones de alimento y brindado más de 5,900 atenciones médicas y más de 2,800 atenciones psicológicas. Y más de 9,300 personas se les ha entregado una tarjeta de bienestar paisano con 2,000 pesos para sus gastos de traslado o cualquier otra cosa a sus comunidades de origen, y se ha incorporado a nuestros connacionales a programas sociales de bienestar. El gobierno mexicano continúa la atención al migrante en medio de una ola de agresiones que, lejos de minimizarse, aumentan. Las políticas migratorias de Washington dejan a México el desafío de balancear el flujo migratorio propio y de migrantes de terceros países y exacerba una crisis que ya de por sí afectaba a toda la región. El gobierno de México sigue abordando las problemáticas migratorias provocadas por su vecino del norte. La implementación de ayudas, programas y el refuerzo del sistema consular del país permiten el apoyo a los mexicanos que se encuentran en suelo estadounidense y que son víctimas de la criminalización, las redadas propiciadas por el ICE y las políticas migratorias más severas y restrictivas que crean un escenario en donde el miedo y la incertidumbre prevalecen. Para mitad de 2025, el tema migratorio siguió estando presente ante el accionar desenfrenado y sin escrúpulos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El rechazo y discriminación de las autoridades estadounidenses contra los migrantes, sobre todo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, desencadenaron una serie de protestas en junio de 2025 que dejan en evidencia el descontento contra estas medidas. Tras las protestas en Los Ángeles, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a Estados Unidos para que garantice el respeto a los derechos humanos en los procedimientos migratorios y condenó la violencia de las autoridades contra quienes protestaban. Asimismo, la presidenta instó a la comunidad mexicana en los Estados Unidos a actuar pacíficamente y evitar caer en provocaciones. Las y los mexicanos que viven en los Estados Unidos son mujeres y hombres trabajadores, honestos. La gran mayoría de ellos que no tiene documentos, la gran mayoría de los que están en Estados Unidos tienen documentos de trabajo o son ciudadanos de Estados Unidos. El porcentaje de aquellos que no tiene documentos lleva ya muchísimos años viviendo en los Estados Unidos. La gran mayoría lleva más de 5 años viviendo allá. Aportan a la economía de Estados Unidos y de México. Estados Unidos los necesita para su economía. Tomando en cuenta lo ocurrido, el gobierno de México reforzó la protección consular y reiteró su compromiso de buscar soluciones migratorias. El Gobierno de México reitera su compromiso inquebrantable con la protección y defensa de los derechos humanos de los mexicanos en el exterior, independientemente de su situación migratoria.
En este sentido, hacemos un llamado respetuoso, pero firme, a las autoridades estadounidenses para que todos los procedimientos migratorios se realicen con apego al debido proceso en un marco de respeto a la dignidad humana y al Estado de Derecho. El Gobierno de México continuará utilizando todos los canales diplomáticos y legales disponibles para expresar su inconformidad con prácticas que criminalizan la migración y ponen en riesgo la seguridad y bienestar de nuestras comunidades en Estados Unidos. La presidenta destacó el gran aporte de los migrantes en la economía estadounidense, asunto que demuestra que las políticas migratorias de Trump no solo afectan a estas personas, sino al propio Estados Unidos. Que Estados Unidos los necesita, porque por eso tienen empleo, porque hay una necesidad de mano de obra en el campo, en los servicios, en las fábricas, y esa mano de obra la cubre en muchos sentidos los migrantes y particularmente las y los mexicanos. Por eso nuestra posición siempre ha sido de defensa de los mexicanos que viven en Estados Unidos, nuestro apoyo permanente y al mismo tiempo el llamado a que no es con redadas, no es con violencia, sino pues atendiendo a una reforma migratoria integral que reconozca el papel de las y los migrantes en Estados Unidos, sobre todo aquellos que llevan ya muchos años. Según datos de autoridades estadounidenses, en enero de 2025 el país contaba con 53,3 millones de migrantes, cifra que en junio se redujo a 51,9 millones. Las causas de la disminución están relacionadas de manera directa con el endurecimiento de las políticas migratorias, el aumento en el número de detenciones y redadas y el temor e incertidumbre entre los migrantes, quienes han decidido regresar a su país de origen de manera voluntaria a través de los programas de autodeportación. La ausencia de migrantes impactó al mundo laboral estadounidense. Se calcula que entre enero y junio de 2025 se perdieron más de 750,000 trabajadores migrantes, lo que afectó a sectores como la agricultura y los servicios de cuidado. En julio de 2025, la directora general de la Organización Internacional para las Migraciones, Amy Pope, dio su punto de vista sobre cómo las políticas migratorias que se llevan a cabo en el mundo afectan gravemente a la migración, enfocándose en casos como el de Alemania y su actuar con los solicitantes de asilo, pero sobre todo en Estados Unidos, luego de las protestas realizadas para mostrar el descontento sobre el accionar del gobierno hacia los migrantes, independientemente de su estatus migratorio. People are displaced by storms, by droughts, by lack of opportunity. And frankly, there are job opportunities around the world where we do not have sufficient workers to take them. But at the same time, what we're seeing is that migration is going to be essential for the development of many countries and for their continued economic prosperity. So finding a way to create safe and legal ways for people to move, to respond to those pressures will be crucial for governments. The system has really lagged behind these economic pressures. And, we encourage governments, don't just look at the labor market, look at your housing market, look at social services, look at your education systems. What we do see is a downside is that sometimes governments only respond to the labor market need, but they don't do the planning that is necessary to ensure that the workers who are coming can integrate into their communities. En el mismo mes, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, comunicó a la nación los avances en temas consulares. Los avances en la simplificación están ya, señora presidenta, al 100% en todos los trámites consulares. Esto implica trámites de registro civil, trámites de documentación, trámites de fe pública, y se ha creado una nueva plataforma de citas, que era una de las quejas, y sigue siendo en algunos casos muy frecuentes y totalmente injustificada, porque alrededor de las citas había una serie de coyotajes y de tráfico, algo que era absolutamente indebido. Yo creo que con esto estamos combatiendo de manera muy clara y en los hechos, a través de la simplificación y la digitalización, todos esos problemas que existían.
La peligrosidad de las vías, en su mayoría controladas por redes criminales, expone a los migrantes a ser víctimas de extorsión, secuestro, robos y violaciones. Para atender esta situación, en agosto de 2025, México siguió con el operativo de vigilancia conjunta para detectar a posibles migrantes indocumentados en la frontera norte. Estos operativos que se han realizado hasta ahorita, durante 46 meses de gestión, 202 operativos, lo que implica también el rescate de más de 1.500 personas que han estado en situación de movilidad, en situaciones riesgosas, como lo podemos ver aquí, el clima, las condiciones geográficas, el desierto, convierten el desierto en una muy mala opción para cruzar, que no vale la pena arriesgarse. Con la llegada de Trump al poder, estos operativos se intensificaron con la premisa de combatir la migración ilegal hacia Estados Unidos. Operativos para parar el flujo ilegal que entra a los Estados Unidos. En realidad ahorita han parado, como saben las estadísticas, ya ha bajado mucho el número de migrantes que hay ingresado ilegalmente, han bajado hasta el 95%. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México, en una conferencia de prensa en Ciudad de México, realizada a finales de agosto de 2025, comunicó a la población mexicana y medios internacionales la actualidad del flujo migratorio de su frontera con Estados Unidos, los repatriados y los mexicanos detenidos en territorio estadounidense por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. En septiembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró un México libre, independiente y soberano y dedicó el grito de independencia a los migrantes y a las mujeres. ¡Viva las mujeres indígenas! ¡Viva! ¡Viva nuestras hermanas y hermanos migrantes! ¡Viva! A pesar de las dificultades en el tema migratorio, las presiones por parte del gobierno estadounidense y un panorama donde la migración se criminaliza, México se mantiene firme en cumplir su objetivo de abordar las problemáticas de sus connacionales en el extranjero. El panorama migratorio mexicano y de todo el continente es incierto. La posibilidad de una crisis migratoria en la región es cada vez mayor. El aumento desborda tanto a los países de tránsito como a los que acogen, situación que hace más grave todavía las tensiones sociales y debilita los sistemas de acogida que en muchos casos no poseen los recursos necesarios para abordar a un gran número de individuos. La situación también plantea un dilema económico para Estados Unidos, que enfrenta la escasez de mano de obra en sectores clave, en donde los migrantes ejercían un papel esencial, mismo que probablemente disminuya más si la administración estadounidense mantiene sus políticas y agresiones contra todo migrante en su territorio. El gran reto para México es encontrar una solución para esta situación. La misma requiere un enfoque integral y multidimensional, dado que no se trata solo de controlar fronteras, sino de fortalecer los mecanismos de asilo, de ofrecer alternativas legales de tránsito y de trabajo. El camino de México como país de tránsito y destino aún está en construcción. Su futuro dependerá de lograr mantener su brújula moral en la dirección correcta. Con esto cerramos esta edición de Entre Fronteras. Síganos en nuestras redes sociales para mantenerse informado y acompáñenos en la próxima entrega, en donde seguiremos cruzando límites y revelando verdades.